Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Soy Trini Mancisidor, asesora de marca gráfica para coaches, empresarios, consultores que quieren crecer, que están cambiando, están evolucionando y necesitan una marca, una identidad de marca tan profesional como ellos. Mucho gusto de estar aquí. Hoy vamos a hablar, nuestro tema de hoy es ¿cuál es tu tipo de logotipo? Porque tenemos diferentes tipos. Entonces, vamos a empezar. Quiero citar esta charla, la tomé de mis maestros. Yo aprendí marca en el foro de Foro Alfa con Luciano Cassisi y Norberto Rivera. Entonces, este es un artículo que tomé. Voy a ir leyendo el artículo, les voy a compartir algunas imágenes para ir con la estructura e ir entendiendo por qué hay diferentes tipos de logotipo, ¿ok? Luciano Cassisi nos dice, cada tipo de logotipo tiene cualidades específicas que lo hacen más adecuado para algunos casos que para otros. Ellos crearon un catálogo general de cada tipo para que antes de empezar a diseñar tengamos más herramientas para detectar cuáles son más convenientes y cuáles descartar según el caso. Saludos a todos. Muchas gracias. Vamos a empezar a ver qué es lo que está diciendo. Hay diferentes casos, hay diferentes necesidades y los tipos de logotipo, que es más bien un catálogo, es que ya son así, ya los que han sobrevivido hasta acá son los que mejor funcionan y lo que se ha hecho es realmente hacer ese catálogo, dividirlos como por diferencias. Entonces les voy a compartir este primero. Este es el logotipo que es solamente el símbolo. Es el más simple de todos. ¿Qué pasa? Que este logotipo nunca es recomendable empezar con esto. De hecho, si ustedes se dan cuenta, estos símbolos únicos son reconocibles únicamente porque ya tienen muchísimos años o muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en instaurar estas imágenes en nuestra mente. Yo no necesito ver la palabra Apple en la manzanita para saber que es de la marca Apple, o ya no necesito ver Lacoste escrito debajo del logotipo para saber que es Lacoste, ni Shell, ni Audi, ni Nike o Nike. Esto se ha logrado solamente, es una evolución y no es para nada recomendable empezar con un símbolo puro, ¿ok? Vamos a ver la siguiente categoría que maneja Luciano Cassisi y Norberto Rivera es el logotipo puro. Él dice, a excepción de los símbolos, no hay logos que no muestren el nombre de la marca. De ahí que el logotipo puro resulte el único sin agregados. El más diáfano, el más natural, el más sencillo y el más fácil de imponer, ya que solo implica un único elemento, el nombre. Basta con que el público sepa leer para que asocie directamente ese logotipo con el sonido de ese nombre. Así que no hay nada nuevo por descubrir y recordar más que el tipo de letra y el color. Vamos a ver algunos ejemplos de logotipos solos. Aquí, como bien lo dicen, no hay más que recordar. Y mi recomendación es, lo único que hay que cuidar en cuestión de diseño gráfico es que se lea bien. Es más difícil entender o leer la palabra Cadbury que leer FedEx, por ejemplo, o Sony, o Brown. Incluso IBM tiene otra complejidad si los comparamos a todos, ¿no? No hay nada malo, al final todos se entienden bien, pero hay que tener el cuidado cuando si van a solicitar un diseño así, pues que se entienda lo que se tiene que entender. El otro día veía un caso de unos helados que se llaman Jenny's, que tienen una tipografía así muy gariboleada, pero a la hora de hacer la J de Jenny, hacía una bolita
que parecía como una P. Entonces, en inglés, igual que como escribes Jenny's, si la J es una P, es la palabra pene en inglés, ¿no? Entonces, hay que tener ese tipo de precauciones al hacerlo, pero es una marca es un tipo de logotipo muy bueno porque te puede servir para todo. Yo siempre menciono el caso de Sony, donde puedes ver Sony escrito en el rascacielos que tienen en Japón y lo puedes ver escrito en los circuitos de una computadora súper pequeñitos, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas ese tipo de marca. La siguiente que tenemos es el logotipo con fondo. Vamos a ver. Lo que Luciano Casisi dice aquí es, cuando hablamos de fondo, incluimos tanto los logotipos con fondos de color como los elementos calados, como tenemos aquí en el de ESO. El logotipo con fondo y el fondo, va de nuevo. Cuando hablamos de fondo, incluimos tanto los fondos de color con elementos calados o en blanco, como el primero de Dow y el de Gap, el segundo, como las figuras delineadas por bordes que encierran al logotipo, como el de ESO. Siempre que el fondo sea una figura con carácter, generalmente el rendimiento es mejor que si tuviéramos el mismo logotipo sin fondo. Es decir, si el logotipo de ESO le quitamos el óvalo que lo bordea, no es tan fuerte como cuando está la palabra, está el nombre con ese borde. El logotipo con fondo nos da mayor impacto visual, mayor capacidad de ser recordado y reconocido en menor tiempo, eso se llama pregnancia en términos técnicos, y mayor capacidad de reconocimiento a distancia. Se usa mucho en gasolinerías, en tiendas como Gap. No sé si tengan ahí alguna duda. Estos son nuestros logotipos con fondo. La siguiente categoría es el logotipo con símbolo. Y del logotipo con símbolo nos dicen que es la capacidad, el logotipo con símbolo es el nombre más un símbolo. Y se pueden utilizar juntos o separados. Nos da más versatilidad de trabajar. Las bondades de este tipo de logotipo es la capacidad de construir arquitectura marcaria, así lo llaman ellos. Y la arquitectura marcaria es, para explicarlo, como cuando tenemos una empresa que tiene diferentes productos, por así decirlo, o una empresa que tiene diferentes áreas, podríamos tener un símbolo que diga, por decir, Sheraton Hoteles, o un símbolo que diga Sheraton Restaurantes, por poner un ejemplo burdo. Nos ayuda a tener esa arquitectura, es un paraguas, tener diferentes vías o diferentes secciones de una misma marca, nos ayuda y también nos da versatilidad porque podemos usar, dependiendo la situación, usar solamente el símbolo o hacer las dos, símbolo o nombre o juntas, ¿no? Tiene un mayor llamado de atención y mayor pregnancia, que la pregnancia, decíamos, es esta capacidad de ser recordado y reconocido en menor tiempo. Y tenemos la capacidad emblemática. La capacidad emblemática se recuerdan los primeros logotipos que vimos, que solamente es el símbolo. Es que cuando usamos por suficiente tiempo o con suficientes impresiones, estos símbolos se pueden quedar instaurados en la mente de la gente sin necesidad de poner el nombre, ¿no? Entonces, la verdad es que ya muchos, Chanel y Sheraton y Mitsubishi, muchas veces se ven sin el nombre y ya tienen tanto tiempo andando que ya la mayoría de las personas reconocen
qué significa o a qué palabra, a qué nombre está relacionado ese símbolo. Nuestro siguiente participante es, vamos a ver, este querido logotipo con complemento o con accesorio. Este logotipo está en el limbo de los tres anteriores. Tiene el nombre, es distintivo y tiene un accesorio, tiene un elemento gráfico además. Pero si quitamos el elemento gráfico, si lo separamos del nombre, ya no me puede ayudar a identificar a la marca. Si yo a ese Disney le quito ese símbolo de más y ese segmento de círculo que tiene ahí, no voy a poder saber, va a ser muy difícil que ubique que ese es el accesorio de Disney Plus, ¿no? O si a British Airways le quito, aquí pasan esas dos cosas en el de British Airways. Si le quitamos el accesorio, esa como pañoleta volando, está muy genérico. Y si pongo solo la pañoleta volando sin British Airways, es difícil que la gente lo pueda identificar. No es un elemento gráfico que esté muy instaurado en la gente. Bueno, yo creo que ahorita ya un poco más, pero es más difícil, ¿no? O si a Clinique le quitamos esas dos rayas, o si solo pongo las dos rayas, es diferente. El caso de Clinique está más cercano al caso del logotipo con fondo, porque estas dos rayas de aquí le crean como un rectángulo que protege el logo palabra, pero no cierra del todo. Entonces realmente no lo protege mucho, porque si lo voy a poner en diferentes superficies o por ejemplo en un fondo estampado, en un fondo con textura, no puedo aislar la palabra Clinique con ese rectángulo que nos ofrece, el rectángulo visual que nos ofrece esas dos líneas. O el logo de Discovery, que es evidentemente el de Discovery, pero si le quito yo ese planetita que tiene ahí, ya solo es la palabra Discovery, y si pongo el planetita solito, pues es difícil identificar que ese planetita es el de Discovery. Entonces, ese es el logotipo con complemento que tiene que ir, ahora sí como decimos en México, junto con pegado, o si no, no se va a entender, ¿no? Nuestro siguiente candidato es el logo símbolo. Aquí el logo símbolo siempre va así, no importa qué pase. Tiene este fondo o no fondo, pero es la palabra, es el nombre. F1 lo decidí dejar porque F1, mucha gente le dice F1, aunque es Fórmula 1, pero ya mucha gente lo conoce como F1. Tiene este nombre y además tiene un fondo y siempre lo vemos igual. Vamos a ver qué dice Luciano Cassisi del logo símbolo. Dice, en el logo símbolo la marca gráfica siempre es una sola. No tiene versiones y por tanto cada vez que se la ve igual. Así que aprovecha al máximo el recurso de la repetición, lo cual en algunos casos puede resultar una ventaja estratégica y en otros es irrelevante. Obvio. Pero nos ayuda que donde sea que lo pongan, como lo pongan, por ejemplo, el símbolo o el logotipo de BMW, si yo lo veo en un carro, es el mismo que voy a ver en una hoja membretada, por poner un ejemplo. No cambia, está protegido por su escudo y no tiene versiones vertical y horizontal, siempre va a ser igual. Del lado derecho tenemos unos que son es una mezcla de logo más símbolo más fondo, porque además de tener el nombre, tiene además un símbolo gráfico y además está protegido por un fondo. Pero las características son las mismas del logo símbolo, que es
no hay versiones, se repite y siempre es igual. No hay opciones y no hay complicación, por lo tanto. Y aquí tenemos que... Dejamos de compartir. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora que ya sabemos cuáles son los diferentes tipos de logotipo? Los tipos de logotipo y cuál es tu tipo. Lo que nos dice aquí Luciano es que el tándem tipo más el estilo actúa siempre en conjunto, por lo que conviene definir ambos simultáneamente en el proceso de construir una marca, identificar los aspectos y necesidades que cubren o solucionan el tipo de logo, o sea, para lo que yo hago, este tipo de logo me sirve, y qué otros retos de tu marca se resuelven con el estilo gráfico. Ahorita vamos a ahondar. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y es lo mismo, pero no es igual. El estilo va más relacionado con qué clase de negocio tienes, ¿no? O que más bien qué estilo. Es como nosotros personas, ¿no? Por decir, tenemos a un hombre y a una mujer, pero tienen un estilo similar. Voy a ahondar un poquito más adelante. Hay que tener casado el tipo de logo y el estilo de logo, pero son cosas distintas. Puedo tener diferentes tipos de logo que tengan un mismo estilo, ¿no? Y todo, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo decido cuál? Lo que dice Cassisi en el artículo es abandonar el camino de la mística creativa y la intuición para definir el tipo en base a las variables específicas de cada caso, que son las necesidades concretas de aplicación de la marca, que es, o sea, dónde tengo que aplicar esta marca y qué prestaciones debe de ofrecer, o sea, dónde la voy a poner. ¿Es para internet? ¿Es para un edificio? ¿Es para un minicircuito? Etcétera. 2 es la evaluación de las características del nombre, o sea, su calidad y su extensión. No es lo mismo llamarse Sony que llamarse Guanos y Argamasas del Bajío SADCB, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso porque no tiene caso tener un logotipo solamente tipográfico si tengo un nombre kilométrico, ¿no? No es sabio. El tercer punto es el estudio de los tipos marcarios dominantes, o sea, los logotipos dominantes en la industria en la que se adscribe tu entidad o tu empresa o tu emprendimiento o tu organización, con la correspondiente ponderación de sus aciertos y desaciertos en el uso. O sea, no porque todos los coaches utilicen al muñequito que está así, quiere decir que porque como soy un coach tengo que poner eso. No porque todos los dentistas usan una muela, tengo que poner una muela en mi consultorio, etcétera, etcétera. Del mix de estas 3 variables va a surgir la información necesaria para probar o descartar el tipo de logotipo. Lo que yo hago muchas veces es que digo, bueno, para estas aplicaciones, con cada cliente digo, a ver, su logo va a tener que ir o funcionar bien en estas situaciones. Vamos a ver cuáles le convienen más. Más que encontrar cuál es la acertada, yo siento que en esta cuestión de diseño de marcas es un poco como una ingeniería, donde tú dices, bueno, en el rango de estas 3 tipos diferentes, un tipo o 2 o 3 tipos le funcionan muy bien. Definitivamente estos otros 2 o 3 tipos no le convienen, ¿no? Y todo depende de esas ejecuciones. ¿Qué me da a mí la información para saber cuáles son esos tipos o cuáles son esas ejecuciones? El modelo de negocio. Cuando yo veo cuál es el modelo de negocio de cada cliente, entonces podemos ver
cuáles son las exigencias de ese logotipo, dónde, en cuántos diferentes puntos de contacto vamos a tener que mostrar ese logotipo, y dependiendo de ese rango ya podemos definir qué le conviene más. Le conviene de estos tipos. Y cuando ya me siento a diseñar, ya no andamos dando tumbos de, ay, podría ser así, podría ser así. Ya tenemos cerrados esos parámetros, ya tenemos una cancha definida en donde podemos jugar y ponernos creativos. Ahora, el estilo, como les decía, ya esa es historia de otro cuento, pero como tiene que ir junto, lo tenemos que definir. Y eso se define con la estrategia de marca. Con la estrategia de marca, entonces sí podemos ver de qué va tu empresa, y aunque seas un dentista, como muchos, por así decir, ¿qué es lo que te hace a ti ser dentista? ¿Qué es lo que tu público obtiene de ti? ¿Cuál es el público al que tú te diriges? Porque no es lo mismo ser un dentista para niños, pediátrico o geriátrico, ¿qué es lo que a ti te hace haber montado este negocio? ¿Qué es lo que te hace diferente? Buscamos esa diferenciación de cada cliente, y también buscamos a la audiencia. ¿Quién va a comprar tu servicio? ¿A quién le tenemos que hablar? ¿Cuál es su estética? ¿Cuál es su estilo? Esas combinaciones de información que sacamos de la sociedad, de lo que está pasando del día a día, es lo que nos va a dictar el estilo de cada marca. Entonces, así es como podemos, los diseñadores profesionales, y como ustedes como profesionales que van a buscar un logotipo o que están buscando comprar el servicio de que les hagan un logotipo, ¿qué es lo que necesitan saber? Todas las aplicaciones, en dónde voy a usar este logotipo, dependiendo de el plan de negocio o el modelo de negocio, dónde necesito, y si ese logotipo va a funcionar cuando ya esté en operaciones. Y el estilo. ¿Cuál es el estilo? Estaba yo viendo hoy un caso de una universidad en Perú, donde el logotipo había sido un escudo por mucho tiempo, tipo heráldica, como muy antiguo, pero la propuesta de esa universidad es muy avant-garde, como más adelantada a su tiempo, más dinámica, y hicieron un cambio de imagen que a mí me pareció adecuado, donde se deshacen de ese tipo de escudo con los dos cóndores y etcétera, etcétera, y dejan solamente un elemento que venía en el escudo, que era como una estrella. Lo hacen más a estos tiempos, más moderno. Sigue siendo un logotipo que funciona para todas las ejecuciones que puede tener una universidad, ¿no? Imaginemos que para los edificios, para la página web, para hacer diplomas, para tener todo lo que ellos necesiten, señalización. Ese logo es adecuado, funciona, trae el nombre, trae un símbolo, era un símbolo, logotipo con símbolo. Y bueno, es un cambio, es diferente, pero es adecuado. Es muy bueno pensar en el futuro. Otra cosa que estaba escuchando en un podcast recientemente, hablaban de un caso donde le habían pedido a un diseñador que quería, le decía al cliente, el diseñador, que quería que su logotipo fuera adelantado a su tiempo, pero que fuera la moda del futuro. Cuando yo, hoy por hoy, no sé cuál es la moda del futuro, y lo que sí sé es que las modas pasan de moda, ¿no? Entonces, cuando se diseña una marca, a diferencia de cuando se diseña un folleto, un anuncio, un post de Instagram, no podemos estar pensando en lo que está de moda, porque lo que está de moda va a pasar de moda. A mí, esto es muy personal, lo que a mí me gusta pensar es qué es lo que no ha pasado de moda. Y en esos gráficos, en esa estética de lo que no ha pasado de moda, a mí me gusta basarme
para hacer un logotipo, porque es la forma que yo tengo de garantizar que eso va a durar más allá de las modas. Y hay que recordar que el logotipo no tiene la función de comunicarle a la gente de qué va la marca. No tiene la función de comunicar la historia ni la esencia. No es su función principal. Su función principal es identificar a la marca. Por eso buscamos que siempre se vea bien en todas las ejecuciones que se hagan. Y por eso, esa es la razón. Lo que sí podemos hacer es que el estilo sea apropiado con la marca, ¿no? Entonces, no podemos hacer algo muy femenino para una marca que es muy masculina, por así decirlo. Es decir, si estoy en una industria de manufacturera, de, no sé, hierros, y le pongo una tipografía muy delicada, hairline le dicen, ¿no? O sea, como línea de cabello, no va a carecer. Si lo comparamos seguramente con los demás logotipos de esa industria a la que se adscribe mi negocio, mi logotipo puede que se pierda. Y hay muchos parámetros. En el momento de hacer la estrategia de marca o de decidir diseñar un logotipo para una marca, se toma en cuenta esa estrategia. Tenemos el caso de Apple, como empezó, que cuando empezó Apple, todas las empresas que estaban en ese entonces, como IBM, vemos el logotipo IBM que es con rayas, muchas de las empresas en esa industria, en ese momento, tenían logotipos iguales, se repetían los elementos de las rayas y se repetían como luces o como cosas de luz, porque en ese momento era lo que pasaba. Los monitores, si ustedes recuerdan, y para los que no lo recuerden, yo sí me acuerdo, eran como de dos colores nada más y se veían como rayitas. Y con esas rayitas se generaban todos los gráficos que podías ver en un monitor. Entonces, eso era lo que pasaba. Cuando llegó Apple, cuando hicieron su estructura de marca, ellos dijeron, ellos estaban siendo disruptivos, no sé si esa palabra exista, pero en inglés es disruptive, irrumpen. Ellos quieren cambiar, van en contra del status quo. Eso es parte de los valores de esa marca. Y en contra del status quo, ellos hicieron algo muy distinto. En el plan de negocios, porque en ese momento las computadoras solamente eran para grandes industrias, para empresas que tenían mucho dinero. Una computadora tenían que construir cuartos con ventilación para hacer una computadora, y era para corporativos y para industrias grandes. Y Apple cambia ese modelo de negocio, irrumpe. Ellos dicen, vamos a llevar la computadora, ellos inventan la computadora personal. Y por eso el logotipo además es diferente, irrumpe con los logotipos que había en ese entonces. Es una manzana donde todos los colores en las marcas IBM es azul, casi todos eran negros y azules y verdes, creo. Apple llega y pone un arco iris de colores. Cuando ya todos los logos en la industria son colores, hoy en día Apple tiene un color blanco, ¿no? Que es blanco o gris. Apple tiene unos valores donde ellos irrumpen, ellos cambian las reglas del juego. Eso es lo que a ellos les motiva, es parte de su forma, de su cultura. Y lo expresan en todo lo que hacen, incluyendo el logotipo. Entonces, el logotipo, claro que puede y debe tener instaurado en el logotipo algo de los valores de la marca, pero antes que nada tiene que identificar a la marca clara y contundentemente en toda situación. Entonces, pues bueno, nada, yo con esas me despido. Espero que esta charla haya sido útil para ustedes, que les sirva cuando estén contratando para hacer un logotipo o decidiendo su logotipo, si es que ya lo van a decidir. Tomen en cuenta toda esta información. También lo pueden encontrar en Foro Alfa, pero sí, definitivamente es muy académico lo que hay ahí. De hecho, estas cuotas que yo no son cuotas, estos quotes, perdón, mi Spanglish. Lo que yo les leí del texto lo tuve que bajar a otro lenguaje,
Pero si les interesa el tema, claro que pueden ir, busquen a Luciano Cassisi y el Foro Alfa en YouTube. Hay muchísima información respecto a marca solamente. Es muy interesante. Y bueno, pues nada, si tienen comentarios, por favor pónganle like, compartan el video si creen que alguien más le puede ayudar. Se los voy a agradecer mucho. Yo me despido, soy Trini Mancisidor. Growth Brand es la marca, es una empresa ya constituida. Crece con tu marca para español y para los cursos que vamos dando recurrentemente para aprender a hacer su marca. Y aquí estamos. Déjenme sus comentarios, déjenme sus likes. Muchísimas gracias a todos. Bye.